¿Qué entienden ustedes por una hernia? La protrusión de vísceras abdominales, doctor, por una debilidad en la pared abdominal. Ok, más o menos va por ahí. Bueno, vamos a ver en una imagen esto de las hernias, ¿ya? No vayan a criticar mis dibujos, por favor. Estoy dibujando con un mouse y créanme, no es nada fácil dibujar con un mouse. Entonces, fíjense que dentro de las paredes o dentro de los elementos que forman la pared abdominal, habíamos visto que existen diferentes tipos desde la piel hasta el peritoneo. Pero aquí nos interesa básicamente dos, fíjense, dos membranas o dos elementos anatómicos importantes. Una de ellas es el plano aponeurótico, que es esto que están viendo. El plano aponeurótico, fíjense que es el que nos va a dar sustento y va a evitar que salgan hernias del abdomen. Y más hacia la parte profunda estará el peritoneo parietal, ¿verdad? El peritoneo parietal y dentro de la cavidad estarán aquí las asas de intestino delgado, grueso, estará el epiplón mayor, etcétera. Todos esos elementos que ustedes conocen muy bien. Entonces, decíamos que el elemento que evita que salgan las hernias es el plano aponeurótico o la aponeurosis, ¿no? Ese plano aponeurótico es el que debe evitar que salga hernia. En algunas situaciones, fíjense que lo que pasa es que hay una solución de continuidad en ese plano aponeurótico. Entonces, cuando existe solución de continuidad en ese plano aponeurótico, cuando se abre esa aponeurosis, el peritoneo parietal, el peritoneo que está aquí adentro, entonces protruye a través de este espacio que deja la aponeurosis, ¿verdad? Entonces protruye. Esto sería así. Entonces, fíjense cómo el peritoneo parietal invade o sale, si quieren. ¿Por qué hace esto? Porque si ustedes recuerdan, el abdomen tiene una presión positiva, ¿verdad? Entonces, la presión positiva hace que salga o que protruya más bien el peritoneo parietal. Entonces, si protruye el peritoneo parietal por este defecto herniario, el contenido puede también protruir a través de esto, que puede ser intestino delgado, así como están viendo, puede ser intestino grueso, puede ser epiplón mayor, etcétera. Cualquier elemento anatómico de la cavidad peritoneal puede protruir. Y entonces fíjense que así se constituye una hernia, así es como aparece una hernia en el paciente. Y entonces, para ser considerado hernia, ¿qué elementos anatómicos debe tener la hernia para que se llame hernia? ¿Quién recuerda? El anillo herniario, el saco herniario y el contenido. Muy bien. Esos tres son elementos anatómicos que tienen que estar presentes para que se considere una hernia. El anillo herniario es el defecto que está en el plano aponeurótico. Ese es el anillo herniario, que puede ser natural o adquirido. Natural, que hay orificios naturales que con el tiempo se vuelven más anchos, se dilatan y entonces se constituyen en un verdadero anillo herniario. El saco, decían, y el saco, fíjense, es nada más que la evaginación o la salida del peritoneo parietal. Esto que están viendo, esa envoltura, es el saco de la hernia, ¿no? Otro elemento anatómico importante. Entonces, el saco. Y finalmente, el contenido, ¿no? El contenido que puede ser, como en este caso, intestino delgado, pero también puede ser epiplón mayor. Fíjense, puede ser la grasa del epiplón mayor que esté presente en esta zona. Entonces, esos tres elementos anatómicos tienen que estar presentes para que se considere una hernia, ¿no? El anillo herniario, el saco y el contenido. Y entonces, bajo esta premisa, volvemos a repetir, una hernia viene a ser un defecto en la pared abdominal, un defecto, una protrusión más bien del contenido de la cavidad peritoneal a través de un orificio natural o adquirido y revestido por un saco. ¿No? Estamos incluyendo, fíjense,
en el diagnóstico, perdón, en la definición de la hernia esos tres elementos que habíamos mencionado, ¿no es cierto? El anillo, el contenido y el saco. Bueno, si alguien tiene alguna duda, puede hablar y si no, continuamos con el avance de la materia. ¿Ya? Bueno, Doctor, entonces, ay, disculpe que lo interrumpa. Si adelante. estamos mencionando que necesita también de un contenido, en el caso de que no lo tenga, ¿cómo se llamaría? Sigue siendo una hernia. Lo que pasa es que en algún momento va a haber un contenido en la hernia, ¿no? Para que protruya el saco y protruya el contenido. El contenido puede ser reducido, ahorita vamos a ver. Puede reducirse el saco y el contenido hacia la cavidad peritoneal y quedar solamente el orificio abierto. Esa sigue siendo una hernia. Vamos a ver que las hernias pueden clasificarse en reducibles y no reducibles, pero en algún momento esta hernia ha tenido un contenido si es que no lo tiene al momento en que ustedes vayan a ver al paciente. ¿Qué hace que el peritoneo salga a través de este plano aponeurótico? El peritoneo no es una membrana solita, ¿verdad? Que va a crecer y va a salir fuera de la cavidad peritoneal o fuera del plano aponeurótico solito, sino que lo hace empujado por el epiplomo mayor o el intestino delgado. Y entonces en el momento en que aparece el saco, aparece también el contenido, ¿no? Es como si ustedes tuvieran una membrana, imagínense que aquí no hay ningún contenido en la hernia, el peritoneo seguiría siendo así, ¿verdad? Pero para que este protruya y forme un verdadero saco, tiene que empujar algo de la cavidad peritoneal y ese algo es o el epiplomo mayor o las asas de intestino delgado, grueso o cualquier elemento de la cavidad peritoneal. No sé si está claro, Vania. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces no tengo problema si alguien no está claro en algo, yo les pido que interrumpan y volvemos a explicar y no hay ningún problema, ¿no? Aquí la idea es que ustedes salgan aprendiendo este capítulo que es un poco árido, yo sé, un poco difícil, a pesar de que lo hemos visto en varias oportunidades, hemos visto esto en técnica quirúrgica, la anatomía la hemos repasado desde básicamente anatomía mismo, en técnica quirúrgica han debido volver a ver hernias seguramente, han visto nuevamente las clasificaciones y pues ahora ya es como la tercera o cuarta vez que estamos viendo este tema, pero a pesar de eso hay dudas. Yo lo sé porque también he sido estudiante, muchos de los que son ahora doctores seguramente han tenido dudas y quizás algunos todavía lo siguen teniendo, ¿verdad? Pero la idea de esta clase es que ustedes salgan con los conceptos un poco claros de estas cosas grandes que estamos viendo, ¿ya? Ahorita vamos a entrar más en detalle. Bueno, entonces decíamos que existen tres componentes, el anillo, el contenido y el saco herniario mismo, ¿no? Esos tres son los elementos importantes para ser considerado una hernia. Bueno, las hernias, fíjense que pueden protruir en la cavidad abdominal en cualquier parte del abdomen, ¿no? Ustedes acuérdense que la mayor parte de las paredes abdominales está formado solamente por un plano músculo aponeurótico. La única parte que es ósea en la cavidad abdominal, propiamente dicha, si ustedes quieren, es la columna vertebral que está en la parte posterior. Lo demás es simplemente estructuras musculoaponeuróticas, como ya lo vimos el viernes en la primera clase, los diferentes grupos musculares que existen, las disposiciones de esos grupos musculares. Y entonces pueden protruir hernias en cualquier región del abdomen. Entonces, fíjense que para organizar un poco esto, se ha clasificado en esas regiones en una región inguinofemoral. Y entonces en esta región inguinofemoral van a salir las hernias inguinales y las femorales. Las hernias inguinales a su vez pueden ser indirectas, directas y combinadas o mixtas que se llaman. También a este grupo de hernias se llaman hernias en pantalón. ¿Ya? Entonces, pueden existir ese tipo de hernias. Pueden existir hernias en la pared anterior del abdomen y estas generalmente son las hernias umbilicales, epigástricas, las hernias de Spiegel. Son hernias que están cerca a la línea alba o línea media, cerca a la unión de ambos rectos abdominales, si ustedes quieren, y que protruyen hacia el exterior. Vamos a ver que las que salen por el ombligo se llaman umbilicales, las que salen entre el ombligo y el apéndice sifoide son epigástricas, las que salen entre el ombligo y la sínfisis del pubis son hipogástricas, las que salen del ombligo hacia abajo, pero por fuera de los rectos anteriores, se denominan hernias de Spiegel, ¿no? Entonces, estas las vamos a estudiar a detalle, ¿ya?
Existen también hernias pélvicas, ¿no? Las hernias pélvicas son hernias más bajas que salen generalmente por algunos orificios naturales, como están viendo, las hernias obturatrices que salen por el agujero obturador. Si ustedes recuerdan, este orificio se encuentra en el hueso ilíaco. Las hernias ciáticas que salen pegadas al nervio ciático, o incluso, fíjense, las hernias perineales, las que salen por el periné mismo, ¿no? En el rafe medio, si ustedes quieren, por el periné. Después existen incluso, fíjense, hernias posteriores o lumbares. Estas hernias generalmente salen por dos zonas débiles que ustedes deben conocer muy bien, dos triángulos importantes, el superior llamado también el triángulo de Greenfield y el inferior el triángulo de Petit, ¿no? Estas dos son zonas débiles anatómicamente constituidas y a través de estas también pueden protruir elementos de la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues las hernias están presentes en todo el abdomen y la pared abdominal, ¿no? Entonces, antes de empezar con las hernias inguinales y femorales, que es lo primero que vamos a ver ahora, es importante recordar que las hernias se pueden clasificar en hernias reducibles y no reducibles, ¿verdad? Las hernias reducibles son aquellas que protruyen cuando uno hace el esfuerzo físico, la maniobra de Valsalva, y cuando deja uno de hacer el esfuerzo, se reduce, ¿no? Perdón. Entonces, si nosotros tenemos aquí una hernia y vemos que protruye, cuando el paciente haga esfuerzo, le decimos puje al paciente y el paciente hace esfuerzo y sale la hernia. Y cuando deja de protruir, se reduce. Ya deje de pujar, entonces se reduce. Esa es una hernia reducible. En cambio, si nosotros pedimos al paciente que puje o haga esfuerzo y sale la hernia, deje de pujar y sigue afuera la hernia sin reducirse, esa es una hernia irreducible, ¿ya? Una hernia que no se reduce. Las hernias que sí son reducibles pueden ser coercibles e incoercibles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Cuando decimos esta es una hernia coercible y esta es una incoercible. ¿Quién recuerda? ¿Alguien? Tal vez sea cuando coercible es cuando se hunda o se regrese, incoercible aquello que no puede regresar a su lugar. No, más o menos, pero no. Coercible es cuando manipulando se regresa la hernia a la cavidad abdominal y se queda ahí adentro. En cambio, la incoercible es cuando al manipular va a volver, pero al mínimo esfuerzo como toser se va a volver a salir. Más o menos, está mejor, pero no está tan fino. Bueno, las hernias coercibles e incoercibles solo están presentes en las hernias que son reducibles. Las que no se reducen no pueden ser coercibles e incoercibles. ¿Ya? Entonces, coercible e incoercible solamente en las hernias que se reducen, ¿ya? O las reductibles, si ustedes quieren. ¿Cuándo decimos que es coercible? Cuando la hernia protruye al esfuerzo y cuando deja el paciente de hacer esfuerzo o se reintroduce la hernia, si ustedes ven que la hernia está afuera y con el mínimo esfuerzo reintroducen a la cavidad y el paciente sin hacer esfuerzo permanece la hernia dentro de la cavidad, esa es coercible. Fíjense que se está reduciendo, ¿verdad? Se reduce la hernia, pero no vuelve a protruir. Eso obviamente cuando el paciente no hace esfuerzo, ¿no? Piden al paciente, haga esfuerzo o puje, les decimos. Entonces sale la hernia. Deje de pujar y se reintroduce la hernia, ¿no? O ustedes al hacer la palpación pueden reintroducir esa hernia dentro de la cavidad del paciente. Una vez que está dentro de la cavidad, sueltan si es que ustedes han hecho presión y solamente observan si es que no han hecho nada y se ha reducido solito. Si no vuelve a protruir, obviamente el paciente no está haciendo esfuerzo físico, solamente con sus movimientos respiratorios. Entonces, esa es una hernia coercible. En cambio, la incoercible es cuando se reduce, ustedes reducen con su mano, ¿no es cierto? Ha protruido el saco herniario. Entonces, ya deje de pujar y ustedes reducen.
Entonces ahí vuelve el contenido a la cavidad peritoneal, se está reduciendo. Dejan de protruir con su mano, dejan de apoyar su mano en la hernia e inmediatamente vuelve a salir sin que el paciente haga esfuerzo, solamente con sus movimientos respiratorios. Esa es una hernia incoercible. Ambas se están reduciendo. Una permanece dentro después de que se ha reducido, esa es coercible. Y la otra, apenas sueltan después de la reducción, vuelve a protruir afuera. Esa es incoercible. No sé si queda claro ese concepto. Sí, doctor. Bueno, algunas cosas son bien importantes, por eso me detengo un poco para preguntarles, ¿ya? En cambio, las hernias que no se reducen, las hernias que no se reducen, se clasifican también en dos tipos, ¿no es cierto? Estas son las hernias que no se reducen. No critiquen, por favor, mis letras ni mis dibujos, porque estoy con un mouse, créanme. Bueno, no reducibles, ¿no? Estas hernias que aunque ustedes quieran, no se va a reducir. Todo el tiempo permanece fuera del paciente, ¿no? Estas hernias que no se reducen pueden ser incarceradas y estranguladas. Incarceradas y estranguladas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Quién recuerda? El compromiso vascular puede presentar Muy bien, el compromiso vascular. ¿Cuál tiene el compromiso vascular? la estrangulada. La estrangulada, muy bien. Ambas no se reducen, ambas permanecen afuera todo el tiempo, pero la estrangulada hay un compromiso vascular del contenido. Acuérdense que habíamos dicho que la hernia tiene un anillo, un saco y un contenido, ¿verdad? El contenido puede ser asas de intestino delgado, habíamos dicho, ¿no ve? Puede ser también asas de intestino grueso, puede ser cualquier otro elemento, etcétera. Ustedes saben que entre asa y asa existe esto que es el mesenterio, ¿verdad? Y a través del mesenterio discurren los vasos sanguíneos que van a nutrir a al intestino. Entonces, ¿qué ocurre si aquí hay una compresión? Porque el anillo es pequeño y el contenido pues sale hacia la cavidad, ¿no? Entonces, esta compresión de los lados hace que disminuya el calibre y por lo tanto en la parte interna, si quieren, del contenido, los vasos sanguíneos pues van a estar sin irrigación, porque ha habido una compresión extrínseca a nivel del anillo. La sangre hasta aquí llega bien, pero de aquí ya no pasa por esa compresión aumentada. Entonces, eso hace que todo este segmento del intestino que está dentro de la hernia sufra una isquemia y finalmente una necrosis. ¿Ya? Entonces, esa es la hernia estrangulada. ¿Ya? ¿Está claro también eso? Sí, doctor. Bueno, entonces ahora vamos a ver la hernia inguinal y la femoral. Esto es muy importante que recuerden, la incidencia, ¿no? ¿Por qué nos detenemos tanto en que ustedes aprendan la anatomía de la región, en que ustedes sepan y conozcan? Porque si conocen la anatomía, van a poder fácilmente darse cuenta cuando exista alteraciones en esa anatomía. Hablamos de la fisiopatología. Y si ustedes saben dónde está la falla, van a poder perfectamente saber cuál es la solución a ese problema. Y eso es parte del tratamiento. Entonces, cuando ustedes estudien medicina, no importa el capítulo que estudien, no importa la especialidad que ustedes quieran y quieran dominar o conocer algo, empiecen por la anatomía. Si dominan la anatomía, se van a dar cuenta fácilmente dónde está el problema, ¿no? Yo siempre les digo, es como si ustedes tuvieran una bicicleta. Si tú sabes que está formada la bicicleta por dos ruedas que tiene además una cadena que al accionar la manivela de la cadena genera la fuerza necesaria para que haya un impulso y la bicicleta avance, sabes la anatomía y sabes la fisiología, cómo funciona. Cuando exista una ruptura de la cadena, cuando se pinche la llanta o el manubrio esté mal, fácilmente te vas a dar cuenta dónde está el problema y fácilmente vas a saber cuál es la solución a ese problema, ¿verdad? Entonces, siempre hay que empezar por la anatomía. Por eso van a ver muchas partes, siempre se inician los capítulos con refuerzo anatómico, recuerdo anatómico. Bueno, las etnias inguinales, bueno, las etnias en general, en realidad, fíjense que están presentes en el 5% de la población a nivel mundial. Es decir, el 5% de la población en el mundo
va a sufrir en algún momento de su vida una hernia de la pared abdominal, ¿no? Entonces, esta es una cifra altísima. De cada 100 personas que ustedes conozcan, 5 van a tener una hernia, ¿no? Y si eso multiplican por la cantidad de habitantes que hay en el mundo, realmente es una cifra alta de pacientes que tienen hernia o que van a tener hernia a lo largo de su vida. La mayoría de las hernias, fíjense que el 75% de todas las hernias son inguinales. Entonces, ahí tenemos que aprender bien las hernias inguinales porque la mayoría de las que vamos a ver son precisamente inguinales. Y 2/3 las hernias femorales, que son las otras hernias, además de las inguinales, las femorales representan el 3% de todas las hernias inguinales. De este 75%, el 3% está representado por las hernias femorales. Obviamente son hernias que se presentan en menor frecuencia en relación a las inguinales. El sexo masculino tiene hasta 25 veces más riesgo de tener una hernia inguinal y de estas las indirectas predominan en una proporción 2:1 con relación a las directas. Entonces, habíamos dicho que la mayoría de los pacientes con hernias tienen hernias inguinales y las inguinales son más frecuentes entonces en los varones. Y de todos los pacientes varones que tienen hernias inguinales, la mayoría son hernias indirectas. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver cuándo decimos indirecta y directa. Por otra parte, existe un predominio del sexo femenino a las hernias femorales. Fíjense que el 3% de todas las hernias inguinales, decíamos, son femorales y de ese 3% la mayoría son mujeres las que tienen esta hernia. Vamos a ver después por qué es más frecuente en las mujeres. Y bueno, y umbilicales con una proporción de 10:1 y 2:1 respectivamente. 10 veces más frecuente la hernia femoral en las mujeres que en los varones y 2 veces más frecuente la hernia umbilical que los varones, ¿no? Entonces las mujeres ahí nos ganan en las hernias femorales y en las umbilicales. Y por otra parte, el 10% de las mujeres que tengan hernias femorales van a sufrir además de una hernia inguinal. Y el 50% de los hombres que tienen hernia femoral van a tener además una hernia inguinal. Ya, eso son datos estadísticos que nos ayudan mucho a entender esto. La prevalencia según la edad en años del paciente, ¿no? Entonces, la prevalencia actual y prevalencia de por vida. Fíjense, entre los 25 y 34 años, pues el porcentaje va entre un 12 a 15% más o menos, entre un 35 a 44, entre un 15 a 19%, entre los 45 a 54 años, pues entre 20 a 28%, entre los 55 a 64 años, 26 a 34% la prevalencia de por vida, y entre los 65 a 74 años entre un 29 y 40% y más de 75 años entre un 34 y 47%. Fíjense que con este cuadro podemos ver que a medida que pasan los años aumenta más el riesgo de que uno tenga una hernia inguinal, ¿no? A medida que pasan los años. Los pacientes añosos son los que más sufren de una hernia inguinal. Fíjense, casi el 50% de los pacientes de 75 años tiene hernia inguinal, ¿no? Entonces vamos a ver este otro cuadro que nos habla de las causas probables de una hernia inguinal. Estos son los mecanismos que desencadenan una hernia inguinal. Y fíjense que en general, existe un aumento de la presión intraabdominal para que aparezca una hernia. Ese aumento de presión está dado, por ejemplo, por la tos, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad. Si ustedes recuerdan, los pacientes obesos tienen aumentado la presión intraabdominal de por sí. Si ustedes recuerdan también, hasta los 6 a 7 milímetros de mercurio es normal la presión intraabdominal. Esa es la presión que todos tenemos. Y desde los 12 milímetros de mercurio en adelante se considera hipertensión intraabdominal. Entre los 6 y los 12 milímetros de mercurio hay 6 milímetros de mercurio, que es una variante de seguridad, si ustedes quieren, ¿no? Esa presión intraabdominal en toda la población en general se mantiene continuamente cambiante. Ustedes comen, están postprandial, aumenta un poco la presión intraperitoneal. Después
se produce el mecanismo de catabolismo, anabolismo, etcétera, disminuye esa presión intraabdominal. Se recuestan después de haber comido, duermen, aumenta su presión abdominal. Caminan, disminuye su presión intraabdominal. Entonces hay un juego todo el tiempo que es continuo de que aumenta y disminuye esa presión y el rango es de esos 6 milímetros que decíamos antes de que el paciente ingrese a una hipertensión intraabdominal. El paciente obeso en general tiene hasta 5 o 6 milímetros de mercurio por encima de lo normal por la obesidad que presenta. De manera que los pacientes obesos, la mayoría tienen 12, entre 10 y 12 milímetros de mercurio como su presión intraabdominal normal. De manera que no tienen ese rango de seguridad que decíamos y por eso muy rápidamente hacen hipertensión intraabdominal y predispone esto de que el paciente tenga hernias en el futuro, ¿no? No solamente en la región inguinal, sino en cualquier parte del abdomen, como hemos visto. El estreñimiento por el esfuerzo que hace el paciente al pujar, entonces es un factor de riesgo. El prostatismo, los pacientes que tienen problemas con la próstata, ustedes saben que dentro de los síntomas prostáticos, aunque creo que no se usa mucho esta clasificación ya, pero existen síntomas obstructivos e irritativos, ¿no? Y dentro de los síntomas obstructivos, perdón, dentro de los síntomas obstructivos está precisamente el esfuerzo que hace el paciente para empezar la micción, ¿no? Entonces, es importante eso. El embarazo, porque aumenta la presión dentro de la cavidad peritoneal y generalmente esto, como vamos a ver después, se relaciona con la hernia umbilical, ¿no? Entonces, el peso al nacimiento, menor a 1500 gramos, porque la pared es más débil y tiene más riesgo de tener una hernia, antecedentes familiares de hernias, algunas veces, las maniobras de valsalva forzada, la citis, la posición erecta, trastornos congénitos, etcétera. Es decir, un montón de situaciones en las que se aumenta la presión intraabdominal y entonces pues hay un riesgo altísimo de que el paciente tenga una hernia, ¿no? Entonces, ustedes siempre piensen que el abdomen es como si fuera un globo. Hagan de cuenta que es un globo, ¿no es cierto? Ahí tenemos un globo y aquí está nuestra boquilla. Entonces, la presión dentro del abdomen es positiva porque tiene tendencia siempre a querer salir el aire del globo, ¿verdad? Esa es la presión que normalmente nos manejamos. El elemento que evita que eso ocurra es la pared del globo, en este caso, pero en el caso nuestro es la aponeurosis, ¿no es cierto? La aponeurosis. En algún momento esa aponeurosis puede estar débil, ¿no? Puede estar debilitada en algún segmento, como ocurre en las hernias, perdón. Entonces puede estar debilitada esta aponeurosis. Entonces, si nosotros aquí aumentamos la presión en el globo, aumentamos la presión en el abdomen por todas esas patologías que hemos visto, si ustedes se acuerdan, esas patologías lo que hacen es aumentar la presión intraabdominal. Entonces el aire va a querer escaparse en este globo, ¿verdad? Y lo va a hacer por la zona más débil. Entonces ahí va a aparecer esto que se conoce como hernia. Lo mismo ocurre en el paciente, ¿no? Entonces, el aumento de la presión predispone a que salgan las hernias, ¿ya? Bueno, espero que esté claro esto que decimos. Bueno, esta es la región inguinal. Vamos a empezar describiendo la hernia inguinal y entonces tenemos que recordar anatómicamente dónde está ubicada. Es un elemento anatómico, la región inguinal, que está formado por las paredes mismas o los elementos que forman la pared del abdomen. Tiene una dirección de arriba hacia abajo, se encuentra por encima de un ligamento que se conoce como ligamento inguinal y tiene una dirección, decíamos, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, de manera que este segmento está más hacia la cavidad peritoneal y este segmento está más hacia la pared abdominal propiamente dicha. Bueno, en relación a las paredes, vamos a tratar primero de estudiarlo con ustedes, ¿sí? Recordando todo lo que hemos aprendido en nuestros altos conocimientos en anatomía humana, ¿verdad? Entonces, por una parte hemos dicho que aquí está nuestra espínula superior y por aquí está el pubis, ¿verdad? Y en medio de ambos está un ligamento que se conoce como ligamento inguinal. No critiquen mis dibujos, por favor. Acuérdense que estoy dibujando con un mouse.
Entonces, aquí estaría ese conducto que mide más o menos 4 centímetros de longitud, ¿ya? Bien, por encima de este ligamento inguinal. Ahora bien, este conducto es como un túnel, fíjense, ¿no? Es un conducto como un túnel, donde para su estudio anatómico, si ustedes recuerdan, presenta dos orificios. Este que es el orificio superficial, o también llamado externo, y este que es el orificio interno o profundo. ¿Ya? Aquí ah, pudiera haber alguna confusión, ¿verdad? Si tomamos en cuenta nosotros que este fuera, bueno, no sé por qué no funciona. Si este fuera la línea media, si esta es la línea media en realidad, esto debería ser interno porque está cerca de la línea media y este debería ser externo porque está alejado de la línea media, ¿no? Sin embargo, no se refiere a eso, sino se refiere a la distancia que existe en relación a la profundidad. Este orificio está más adentro, está en la cavidad peritoneal y este está más en la piel, más cerca a la piel. Por eso este orificio es externo o superficial y este es interno o profundo, este orificio. ¿Ya? Entonces, los elementos anatómicos que forman las paredes de este conducto, existe una pared anterior que es esta sería la pared inferior, esta sería la pared superior y detrás de esto estaría la pared posterior del conducto inguinal. Esos elementos anatómicos están formados por los mismos elementos anatómicos que forman las paredes de la pared abdominal, ¿no? Entonces, ¿qué elemento forma la pared anterior del conducto inguinal? ¿Quién recuerda? Está formada por la aponeurosis del oblicuo externo, doctor. Muy bien. La aponeurosis del músculo oblicuo externo. Habíamos dicho que este músculo es un músculo muy grande, es el más voluminoso del abdomen, que se inserta en las 6 o 7 últimas costillas en la parte alta y desde aquí sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia la línea media para entrecruzarse con las del lado opuesto y formar la línea alba, habíamos dicho, ¿verdad? Aquí, a este nivel, en la región inguinal, no hay músculo, solamente la aponeurosis, porque el músculo termina aquí arriba. Entonces, en esta región inguinal solamente está la aponeurosis que le sirve como tendón de inserción a este músculo, ¿ya? Entonces, la aponeurosis del músculo oblicuo externo forma la pared anterior del conducto inguinal. Vamos a ver con un color más oscuro, ¿ya? Entonces, si nosotros viéramos en una imagen eh, de perfil, si ustedes quieren, o transversal, la pared anterior estaría formada por la aponerosis del músculo oblicuo externo, así como están viendo. Se ve lo que estoy pintando, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Bueno, esta es la aponerosis del oblicuo externo, la pared anterior. Esta sería la parte externa y aquí sería la parte interna. Por lo tanto, detrás de esto estaría el conducto inguinal, si esta es su pared anterior, ¿verdad? Bien, la pared inferior, ¿qué elemento anatómico forma? El ligamento inguinal. Muy bien, el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal, fíjense que es nada más que el borde inferior del músculo oblicuo externo, o en este caso la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Si ustedes recuerdan, decíamos que este músculo oblicuo externo se inserta en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterior superior y en el pubis. La inserción entre la espina ilíaca anterior superior y el pubis es una inserción suelta. Aquí en realidad no hay inserción del músculo oblicuo externo. Sigue siendo la aponeurosis del músculo oblicuo externo, pero no tiene dónde insertarse. Está suelta, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, como está suelta, esta parte hace una reflexión posterior, se refleja hacia adentro, y eso forma entonces el piso o la pared inferior del conducto inguinal, ¿no? Entonces, a esta parte de la aponerosis del oblicuo externo entre la espina ilíaca anterior superior y el pubis se llama ligamento inguinal, también llamado ligamento de Poupart, si ustedes recuerdan. Entonces, volviendo a nuestra gráfica, la aponerosis del oblicuo externo formaba la pared anterior y la pared inferior hemos dicho que forma el ligamento inguinal, que sería así, ¿verdad? Como no hay nada donde insertarse, este ligamento se retrae hacia atrás, se refleja hacia atrás y entonces por eso aquí forma la pared inferior del conducto inguinal.
¿Ya? Entonces ahora nos falta conocer la pared superior y la pared posterior. La pared superior, ¿qué elemento anatómico forma? ¿Quién recuerda? ¿Dónde están mis estudiantes? La aponeurosis del músculo oblicuo interno y el transverso. Muy bien. La aponeurosis del oblicuo interno y transverso. ¿Cómo se llama a la unión de esos dos músculos? Tendón conjunto. Muy bien, el tendón conjunto. Entonces, fíjense que el oblicuo interno y músculo transverso se insertan también, habíamos visto, en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y también se insertan en el pubis. O sea, tienen las mismas inserciones que el oblicuo externo, pero fíjense que la inserción de estos músculos no llega a la altura del ligamento inguinal, sino que termina más arriba y por eso esto hace que se inserte esto como si fuera un arco, ¿ya? Como si fuera un arco. Entonces, a este nivel, si nosotros viéramos lateralmente, veríamos el oblicuo interno estaría así, su fibra, y el músculo transverso estaría por dentro así, ¿verdad? A este nivel, ambos grupos musculares se unen, ¿no? Hacen como si hicieran empanadas, fíjense, ¿ya? Se unen ambos grupos. Y entonces se forma un solo grupo muscular y a este grupo muscular se llama tendón conjunto, la unión del oblicuo interno y músculo transverso. No es un verdadero tendón, solamente en un 15% de las veces está como un verdadero tendón, en el resto solo es la unión de los dos grupos musculares, ¿ya? Entonces, si viéramos en nuestra gráfica, aquí estaría el oblicuo interno y aquí estaría el transverso. Y ambos hemos dicho que se unen para formar el tendón conjunto. Y este tendón conjunto entonces formaría esta que es la pared superior del conducto inguinal. ¿Ya? Y bueno, finalmente nos interesa conocer la pared posterior del conducto inguinal. ¿Qué elemento anatómico forma la pared posterior del conducto inguinal? La fascia transversalis y la aponeurosis del músculo transverso. Muy bien. Fíjense que aquí, esta pared posterior, si quitamos toda esta pared anterior, vamos a ver la pared posterior, estaría formado o estaría dividido en 3 segmentos, ¿ya? O en 3 tercios, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, así estaría dividido esta pared posterior. De manera que tuviéramos el tercio interno, ahora sí estamos en relación a la línea media, el tercio medio y el tercio externo de esta pared posterior. En el tercio interno y el tercio externo está reforzado esta pared por la aponeurosis del oblicuo externo, también por fibras del oblicuo interno y del músculo transverso, fíjense, en ambas, ¿ya? Pero el tercio medio de la pared posterior del conducto inguinal, que es el que nos interesa, está formado solamente por la fascia transversalis. Aquí solamente hay fascia transversalis en esta parte, solo fascia transversalis. Detrás de la fascia transversalis, si ustedes recuerdan, está la grasa preperitoneal. ¿Ve? Y más hacia la parte profunda, más hacia el interior, estaría el peritoneo parietal. ¿Ya? Entonces, esta pared posterior del conducto inguinal está formado solamente por la fascia transversalis en ese tercio medio que es el que nos interesa para fines de descripción de una hernia. ¿Ya? Entonces, si repetimos nuevamente, ¿qué elemento anatómico forma la pared anterior del conducto inguinal? Todos ya debieran saber. El músculo oblicuo externo. Muy bien, la aponerosis del músculo oblicuo externo. La pared inferior, El ligamento inguinal. ligamento inguinal o ligamento de pupar. Pared superior, Tendón conjunto. tendón conjunto, formado por oblicuo interno y músculo transverso. Y la pared posterior, La fascia transversalis y la aponeurosis del músculo oblicuo interno.
Muy bien. En su tercio medio. Correcto. La fascia transversalis solamente, que es la que nos interesa en el tercio medio. Ya los otros están reforzados. Nos interesa aquí la fascia transversalis. ¿Ya? El tercio medio. Bueno. Visto así, o más bien recordado así la anatomía, que ustedes han debido llevar en el primer año de medicina, ¿cuáles son las dos zonas potencialmente herniógenas? ¿Cuáles son las dos zonas por donde salen las hernias? ¿Quién recuerda? Bueno, estamos casi en hora, así que nos vamos a apurar. En La esta pared región, posterior, muy bien, la pared posterior y, el anillo inguinal profundo. muy bien, anillo inguinal profundo o interno. En esta región inguinal, no hay dos zonas, no hay más de dos zonas por donde salgan las hernias, solamente por dos zonas salen las hernias. Una es la pared posterior del conducto inguinal, por aquí salen hernias, y el orificio inguinal interno o profundo, por aquí salen las otras hernias. No hay otra región en esta parte inguinal por donde salgan hernias, solamente por estas dos zonas. Las hernias que salen por la pared posterior del conducto inguinal se llaman hernias directas, las que salen por la pared posterior de este conducto inguinal. Las hernias que salen por el orificio inguinal interno o profundo se llaman hernias indirectas, ¿ya? Entonces, estas que salen por el orificio inguinal interno o profundo son hernias indirectas. Indirectas de anillo interno, acuérdense, interno, indirectas. Y pared posterior son hernias directas. Posterior es una P, ¿verdad? Así de posterior. Si ustedes le quitan esta parte, se convierte en D, hernias directas o de la pared posterior. Bueno, lamentablemente estamos en tiempo. Es muy poquito el tiempo que tenemos. Pero bueno, lo importante que yo espero es que ustedes recuerden este refuerzo anatómico. Con esto va a ser mucho más fácil que podamos entender de aquí en adelante la fisiopatología de las hernias. Entonces nos vemos mañana. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.